Un saludo especial para todos los amigos de redes sociales, nuevamente saludarlos con alegría, con mucho amor, porque sé que cuando cada día escuchamos un poco más sobre la palabra de Dios, sobre grandes hombres de la historia, que han hecho pues camino y son ejemplo para mirar en algún momento en la forma como tomar una decisión para defender no solamente los principios de fe, sino para mostrarnos realmente lo que tenemos en algún momento que hacer por el bien, por el beneficio de aquellos que lo necesitan. Acordémonos que no todo lo material es útil, sino aquellas obras que podamos realmente dar, hacer por aquellos que lo necesitan. Eso llena más que nosotros recibir muchas cosas, ¿no? De hecho, eso es una gran labor que debemos hacer día a día en nuestra vida personal y comunitaria en favor de aquellos que realmente los más necesitados. Hoy tenemos la vida del diácono Lorenzo. Bueno, ¿qué hay que hablar? Año 257, se dice que se nació en España, un hombre muy dado, especialmente hizo de los pobres la gran riqueza de la comunidad eclesial, un hombre que se dedicó, descubrió en aquella gente humilde la riqueza de un pueblo, la gente necesitada, recorría las calles, pues tratándonos de recoger de aquellas personas que vivían situaciones muy difíciles para poder trabajar en favor de ellos, hizo una gran labor, excelente. De hecho, pues en esa época, en el siglo III, fue un hombre que el Papa falleció de ese entonces y él pues poco a poco lo ordenaron como diácono y él se dedicó al cuidado de toda la gente pobre y humilde, que lo hizo con gran celo apostólico. Sin embargo, un emperador, especialmente de esa época, Valerio, fue un hombre muy duro, persiguió a la Iglesia Católica en aquel momento y pues hizo morir a muchos cristianos, pues por sus propios beneficios. No vamos a hablar nada de eso, simplemente es la forma como él gobernó en ese momento. En ese momento había también uno de los nuestros que quería la riqueza de la iglesia y pues le dijo a Lorenzo, lo mandó a incitar que se le hiciera entrega de todas las riquezas de la iglesia. Era un hombre bastante ambicioso y pues él lo que hizo fue ir durante 3 días, que fue el tiempo que le pidió, ir a traer a todos los pobres, los enfermos, los lisiados, y cuando se le presentó le dijo, mire, esta es la gran riqueza de la iglesia. Y de hecho pues siempre han sido la gente humilde y sencilla. Pues este hombre entró en cólera y lo que hizo fue echarlo a una parrilla ardiente. Así murió este hombre en estas condiciones. Hoy continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y nos habla el que generosamente siembra, generosamente recibe. Sin embargo, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios dice, el que pueda dar, dé lo que su conciencia le dicte, pero délo con generosidad. Acordemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de eso, el diezmo, ¿no? O sea, dar, que eran especies, y esa especie de diezmo era siempre dado para las personas necesitadas, y eso se da en especies, ¿no? O sea, con alimentos, con animales, con frutos, y esos frutos y esos alimentos siempre iban para 4 estilos de personas, que eran los pobres, los peregrinos, las viudas, los niños marginados y la tribu de Leví, que en esa época era una tribu que solamente se dedicaba a la contemplación, que no tenían absolutamente nada. Para eso era el diezmo de esa época. Ya en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, sino de una ofrenda, pero no como un carácter obligatorio, sino como una forma también de ofrecer de lo que yo pueda dar, ¿no? O sea, porque tampoco uno puede entrar a decirles que tiene que hacer esto, ¿no? Porque está la libertad del ofrecimiento, ¿no? Entonces dicen que el que da generosamente, el Señor le concede generosamente. Sin embargo, más adelante le vuelve a decir el texto, el Evangelio, que nosotros debemos aprender a cada día a amarnos, ¿no? Y en eso está esa entrega y ese amor. El diácono nos muestra cómo da su vida, especialmente por hacer las cosas lo mejor que se puede, ¿no? Si el trigo el trigo no muere, cuando el trigo no muere queda infecundo, o sea, hay que dejarlo que nazca para que florezca, ¿no? A veces hay que morir a unas cosas para recibir otras mejores, y eso es lo que nos está hablando el texto, o sea, aprender a dar es aprender a recibir. Cada vez que doy, recibo mucho más de lo que he dado, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir, y eso lo sabemos todos. Cuando tú aprendes a darle a sus hijos con mucho amor, hay más felicidad, y cuando usted quiere que su hijo esté feliz, por encima de su felicidad. Claro, cuando tú lo puedes hacer, ¿no?
De hecho, pues un deber cuando tiene padres, pues hacerlo, ¿no? Entonces, ojalá podamos entender esa parte bíblica, lo que nos enseña, Él nos enseña a vivir, cómo debemos dar, cómo debemos aprendernos a ofrecer, a darnos a los demás, a darnos en entrega total, y eso es lo que habla Jesús, aprender a dar con generosidad. Nos vemos, queridos hermanos, tratemos de cada día vivir esa presencia en nuestro corazón para hacer testimonio a Dios en este mundo. Bendiciones.